Hola nuevamente. De seguro, si has estado investigando sobre producción musical, te has encontrado con el término MIDI en más de alguna parte. Todo lo relativo al MIDI nos ha permitido la emulación de instrumentos musicales, tener la capacidad de hacer una batería en casa y otras prestaciones más que son típicas de nuestro rubro. Así que vamos a conversar un poco de qué se trata el estándar MIDI y qué cosas hay que saber al respecto. MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, interfaz digital de instrumentos musicales, y es un estándar tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de fabricantes de nuestros queridos juguetes de audio dijo: queremos hacer tecnología que sea compatible entre lo que nosotros hagamos, así que pongámonos de acuerdo en un protocolo de comunicación, en una interfaz digital y en una interfaz física. Conectores, ¿cierto? Como el que tengo arriba mío, que es el clásico conector MIDI llamado DIN5. Actualmente existe el MIDI 2.0, que son mejoras tecnológicas importantes. Nosotros vamos a hablar del 1.0, que todavía es el predominante. Pero todas estas personas se pusieron de acuerdo y dijeron: bueno, empecemos a fabricar nuestros dispositivos siguiendo estas reglas. Una cosa muy importante a entender del mundo MIDI es que lo que se mueve no es audio, son instrucciones. El protocolo de comunicación MIDI funciona muy parecido a las partituras. Yo no le paso a la persona la canción, sino que le paso las instrucciones para tocarla. Y esto es porque en la época en que se creó el MIDI, manejar información era algo muy costoso. En cambio, el archivo MIDI es muy liviano, porque es texto. La contraparte de esto es que la persona que recibía esta partitura tenía que ser capaz de interpretarla, es decir, tenía que tener una máquina que recibiera una información MIDI y pudiera generar audio con eso. Pero esto aún así facilitó mucho el mundo de la producción musical. Cuando uno observa dispositivos MIDI o decide elegir uno, hay ciertos puntos importantes, como los puertos de entrada y salida, que tenga una entrada MIDI, una salida MIDI o un through. ¿Qué significa esto? Un MIDI-in es que el sistema recibe información para procesar. Un MIDI-out es que libera información para que sea procesada. Y un MIDI-through duplica la información que recibe. Entonces, si yo conecto a un teclado X, conecto un MIDI-in, recibe información. Pero supongamos que yo además quiero mandarle esa información a otro dispositivo más. Entonces uso el MIDI-through, que me da una duplicación de las señales para enviarla a otro dispositivo y hacer conexiones múltiples con eso. Actualmente lo que más se usa es conexión USB, que contempla muchas de estas prestaciones, pero es bueno saber de dónde vienen las cosas. Otra cosa interesante es el mapeo, porque sobre todo los módulos MIDI, cuando uno genera una instrucción MIDI, hay un número que se asigna a un parche de batería o a una nota musical. En el caso de las baterías es bastante notorio porque cuando hay diferencias de protocolo, uno golpea una caja y suena un RAID. No es que el sistema esté malo, sino que están hablando idiomas distintos. Entonces lo que uno entiende como caja, el otro lo entiende como RAID. Pero eso es algo que se puede corregir, sobre todo en los software actuales. Se le llama controlador MIDI al sistema que solamente fabrica instrucciones. Lo típico es que uno tiene un teclado, ¿cierto? Que se siente como piano, pero no genera ningún sonido, yo no puedo escuchar nada de este, sino que solo suelta instrucciones. Ese es un controlador. Si además viene internamente con un módulo que le permite generar una señal de audio, estamos hablando ya de un sistema MIDI más completo. Generalmente los controladores son más económicos y son bien usados en los estudios de casa porque uno tiene un controlador y usa el computador como módulo. Entonces yo instalo software de emulación en mi notebook o en mi torre y le mando la información MIDI por USB y de esa forma tengo los sonidos que quiero y no tengo que estar apilando cajas de módulos MIDI, como se hacía antiguamente. Y la interfaz de usuario es muy importante en esto, porque ¿por qué se hace un controlador MIDI con forma de piano si puedo hacerlo por código? Bueno, porque es más cómodo para el usuario porque es más parecido al instrumento musical que uno toca. Por eso la batería electrónica tiene más forma de batería, el teclado electrónico tiene más forma de un piano y así. Y el que estábamos viendo arriba también es una superficie de control que mediante MIDI nos permite
corregir valores en un programa, un software de audio. Que recuerda que son instrucciones, entonces yo puedo mapear esto para que en un programa o algo haga otras cosas. No necesariamente tocar un instrumento, incluso se pueden controlar luces con sistemas MIDI. Así que es algo muy versátil y muy interesante. Otro tema interesante es que hay sistemas mono o multitimbral y mono o multicanal. Esto es más difícil de encontrar en la actualidad porque la verdad es que los sistemas actuales son tan potentes que esto ya no es un tema, pero antiguamente sí lo era. Cuando uno habla de mono o multitimbral es si el módulo era capaz de reproducir un solo tipo de sonido, un solo sonido, perdón, o varios. Hay algunos software que emulaban baterías, bajos, guitarras, pianos, eso era multitimbral. Y otros que solamente generaban un sonido de piano, entonces era monotimbral. Y mono o multicanal se refiere, a las salidas o entradas que podía tener un sistema, si podía recibir de varias fuentes o podía emitir a varias fuentes o solo a una. Lo típico, por ejemplo, era que las baterías trabajaran en el canal 10 y el resto de los canales se repartía según se estimaba por el fabricante. Pero esto actualmente ya no es francamente un problema porque la capacidad computacional actual es muy potente. Así que bueno, cuando veamos las sesiones prácticas, vamos a poner en acción sistemas MIDI para que entendamos estos conceptos y veamos de qué se trata. Nos vemos.